Desde que tengo uso de razón, mi mente fue mi peor enemiga. Y lo peor de todo es que yo ni siquiera lo sabía. Creía que los pensamientos que me atormentaban eran normales, que todo el mundo vivía con ese ruido constante en la cabeza. Pero no. Lo que yo tenía era un campo de batalla y yo era el único perdiendo la guerra. Mi nombre es David y quiero contarte cómo pasé de ser un prisionero de mis propios pensamientos a un hombre libre en Cristo. Pero no te voy a contar una historia bonita y llena de frases lindas. Te voy a contar la verdad de cómo toqué fondo, de cómo mi mente estuvo a punto de destruirme y de cómo un encuentro real con Dios lo cambió todo. Todo comenzó cuando era niño. Crecí en un hogar cristiano, de esos que van a la iglesia todos los domingos, que saben las canciones de memoria y que tienen la Biblia más bonita de la casa. Pero nadie me enseñó que mi mente era un campo de batalla. Nadie me dijo que el enemigo no viene con cuernos y tridente, sino con susurros. Susurros que se cuelan en tu cabeza cuando estás despierto a las 3 de la mañana. Susurros que te dicen que no eres suficiente, que siempre llegas tarde, que todos te juzgan, que Dios está decepcionado de ti. Cuando entré a la adolescencia, esos susurros se hicieron gritos. Comencé a compararme con los demás y siempre salía perdiendo. El chico del banco de al lado era más inteligente, el de la otra clase era más popular. La chica que me gustaba ni siquiera sabía mi nombre y mi mente, en lugar de callarse, repetía una y otra vez: eres un fracaso, no vales nada, nunca vas a lograr nada. Y lo creí con tanta fuerza que mi vida comenzó a girar alrededor de esa mentira. Dejé de intentar cosas nuevas porque ya sabía que iba a fracasar. Dejé de hablar en público porque estaba seguro de que iba a decir algo estúpido. Dejé de acercarme a Dios porque estaba convencido de que Él también estaba decepcionado de mí. Pero el punto de quiebre llegó cuando tenía 26 años. Había terminado una relación que creía que sería para siempre. Ella se fue y se llevó con ella mi poca estabilidad emocional. Me quedé solo en un departamento pequeño, con un trabajo que odiaba y una mente que no paraba de atacarme. Las noches eran las peores. Me acostaba y en lugar de dormir, mi cerebro se convertía en ese amigo que te cuenta todos tus errores en cámara lenta. Recordaba cada palabra que dije mal, cada oportunidad que dejé pasar, cada persona que decepcioné. Y había una voz que no sé si era mía o no, que me decía: mira lo que hiciste, mira lo que perdiste, mira lo que nunca vas a hacer. Un día no pude más. Salí del trabajo antes de tiempo y caminé sin rumbo por la ciudad. Llegué a un parque y me senté en una banca. El cielo estaba gris y comenzó a lloviznar. No me moví. Me quedé ahí mojándome, mirando mis manos vacías y sintiendo que mi vida no tenía ningún sentido. En ese momento, por primera vez en años, hablé con Dios. Pero no fue una oración bonita, fue un grito. Dije: Dios, si realmente existes, o me ayudas o me sacas de este mundo porque yo ya no puedo más. No pasó nada en ese instante. No se abrió el cielo ni escuché una voz. Me levanté, me sequé con las mangas de mi chaqueta y volví a casa. Pero algo había cambiado dentro de mí. Era como si al pronunciar esas palabras hubiera abierto una puerta que tenía cerrada con llave. A la semana siguiente, un amigo que no veía hace tiempo me invitó a un grupo pequeño en su iglesia. No quería ir. Mi mente me decía que todos me iban a juzgar, que iba a ser el raro, que no encajaría, pero algo me empujó a decir que sí. Llegué tarde, me senté en la última silla y no hablé con nadie. Pero lo que escuché esa noche cambió mi vida para siempre. El líder del grupo dijo algo que nunca olvidaré. Dijo: la mente es el campo de batalla donde se definen tus victorias o tus derrotas, y la mayoría de nosotros estamos perdiendo porque no sabemos que tenemos armas. Dijo que el apóstol Pablo escribió en Romanos capítulo 12, versículo 2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y ahí me cayó el 20. Yo había estado tratando de cambiar mis acciones, mis comportamientos, mis hábitos, pero nunca había tocado el origen del problema: mi mente, mis pensamientos, mis creencias.
Esa noche entendí que no podía seguir creyendo cualquier cosa que pasara por mi cabeza, que mis pensamientos no son la verdad solo porque yo los piense, y que Dios me había dado herramientas para pelear esta guerra. Al llegar a casa, agarré mi Biblia, la abrí con hambre por primera vez en mi vida y comencé a leer. Me encontré con este versículo en 2 de Corintios, capítulo 10, versículos 4 y 5. Dice así: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y cuando leí eso, algo explosionó dentro de mí. Dios me estaba diciendo que yo podía capturar mis pensamientos, que no tenía que ser su esclavo, que podía llevar cada mentira ante Él y reemplazarla con su verdad. Comencé a ponerlo en práctica al día siguiente. No fue fácil. Los primeros días fueron un desastre. Mi mente seguía atacándome con las mismas mentiras, pero cada vez que venía un pensamiento de derrota, lo llevaba ante Dios y decía en voz alta: esto no es verdad. La verdad es que soy hijo de Dios. La verdad es que fui creado con un propósito. La verdad es que Dios no me dio un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Lo decía una vez, 2 veces, 10 veces, 20 veces al día, y poco a poco esos pensamientos comenzaron a perder fuerza. Ahora quiero ser brutalmente honesto contigo. En este proceso también hubo recaídas. Hubo días en los que volví a creer las mentiras. Días en los que quería rendirme y volver a mi vieja manera de pensar. Pero Dios me mostró una verdad que cambió todo. Me mostró que la renovación de la mente no es un evento de una sola vez. Es un proceso diario. Es como un jardín. No plantas una semilla y esperas que crezca sola. Tienes que regarla todos los días, sacar la maleza, protegerla. Así es con la mente. Todos los días tienes que elegir qué pensamientos dejas entrar. Todos los días tienes que regar la verdad de Dios y arrancar las mentiras del enemigo. Una de las estrategias que más me ayudó fue memorizar la Escritura. No me refiero a saberme de memoria capítulos enteros sin entenderlos, sino a tener versículos listos para cada mentira que atacaba mi mente. Por ejemplo, cada vez que venía el pensamiento de que Dios no me amaba, yo respondía con Romanos 8, 38 y 39, nada me separará del amor de Dios. Cada vez que venía el miedo al fracaso, respondía con Josué 1:9. Esfuérzate y sé valiente. Cada vez que venía la ansiedad, respondía con Filipenses 4, 6 y 7. No se preocupen por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios. Y la paz, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos. Inspiration comenzó a suceder. Mi mente, que antes era un caos, empezó a encontrar paz. Las noches que solían ser las peores se convirtieron en mis momentos más íntimos con Dios. Aprendí a orar no solo pidiendo cosas, sino entregándole mis pensamientos. Señor, aquí tienes esta preocupación. Señor, aquí tienes este miedo. Señor, aquí tienes esta herida. Y Él los tomaba y me devolvía paz. Te voy a contar un momento específico donde vi el poder de Dios actuar en mi mente. Había una situación en mi trabajo que me generaba mucha ansiedad. Mi jefe era una persona muy exigente y yo vivía con miedo a cometer errores. Un día cometí un error grave. Fue mi culpa y lo sabía. Mi mente comenzó a atacarme con una furia que no había sentido en meses. Me decía: ya la regaste, ahora van a correrte, eres un inútil, nunca aprendes. Los pensamientos vinieron como una avalancha, pero esta vez ya no era el mismo David. Me detuve, respiré profundo y dije en voz alta: mente, calla. Yo no acepto estos pensamientos.
La verdad es que fallé, sí, pero la verdad más grande es que Dios sigue conmigo. La verdad es que Él me da la capacidad para aprender de mis errores. La verdad es que mi valor no está en mi desempeño laboral, sino en lo que Cristo hizo por mí. Me levanté, fui con mi jefe, le pedí disculpas sinceras y le propuse una solución. Y adivina qué, no solo no me corrieron, sino que mi jefe me dijo que valoraba mi honestidad y que todos cometemos errores. Esa noche entendí que mi mente había sido mi cárcel, pero Dios la estaba convirtiendo en mi libertad. Hoy quiero decirte algo importante. Tal vez estás viendo este video y te sientes identificado con mi historia. Tal vez tu mente también es tu peor enemiga. Tal vez hay una voz que no para de decirte que no vales, que no puedes, que nunca vas a cambiar. Quiero que sepas una verdad absoluta. Esa voz no viene de Dios. Dios no te habla con acusaciones, Dios te habla con convicción. La diferencia es que la acusación te aplasta y la convicción te levanta. La acusación te recuerda todo lo que has hecho mal y te deja sin esperanza. La convicción te muestra tu error, pero te extiende una mano para que te pongas de pie. El mismo apóstol Pablo, el que escribió gran parte del Nuevo Testamento, también luchó con su mente. Él mismo dijo en Romanos capítulo 7 que no hacía el bien que quería, sino el mal que no quería, y gritó, «Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?» Pero luego respondió, «Gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor». Pablo entendió que la victoria no venía por su propia fuerza, sino por Cristo. Y lo mismo es para ti. No importa cuánto tiempo hayas vivido con pensamientos de derrota. No importa cuántas veces hayas fallado. No importa si tu mente te ha mentido durante 20, 30 o 40 años. Dios puede renovar tu entendimiento. No te va a tomar 100 años. No necesita que seas perfecto. Solo necesita que estés dispuesto. Solo necesita que le entregues tus pensamientos y que empieces a creer lo que Él dice de ti. La pregunta no es si Dios puede transformar tu mente. La pregunta es si tú estás dispuesto a pelear por ella. Porque esta guerra no se gana sola. Vas a tener que tomar decisiones difíciles. Vas a tener que elegir creer la verdad aunque no la sientas. Vas a tener que hablar en voz alta, aunque al principio te sientas raro. Vas a tener que memorizar la escritura aunque te tome tiempo. Pero te prometo una cosa, vale la pena cada noche que entregas tus preocupaciones a Dios. Vale la pena cada vez que eliges la verdad en lugar de la mentira. Vale la pena cada lágrima que derramas mientras le dices a Dios que no puedes solo. Porque del otro lado del esfuerzo hay una paz que el mundo no entiende. A desangoiso que no depende de las circunstancias. Hay una libertad que no cambia cuando cambia tu situación. Y eso nadie te lo puede quitar. Hoy te invito a que tomes una decisión. A partir de hoy, cada vez que un pensamiento negativo llegue a tu mente, no lo aceptes como verdad. Tómalo, examínalo a la luz de la palabra de Dios, y si no coincide con lo que Dios dice de ti, deséchalo. Reemplázalo con algo verdadero, algo puro, algo que edifique, que no te engañen. Tu mente es el campo de batalla más importante que vas a pelear, pero no estás solo. El mismo Dios que transformó mi mente quiere transformar la tuya. No lo buscas mañana, búscalo hoy. No le pides que te ayude la próxima semana, pídeselo ahora. Ponte de pie donde estás, cierra los ojos si puedes, y dile con tu propia voz, Dios, entrego mi mente. Ya no quiero vivir como prisionero. Enséñame a pensar como tú piensas. Dame la fuerza para pelear esta guerra. Y confío en que tú vas a terminar el buen trabajo que comenzaste en mí. Esa oración no necesita ser perfecta, solo necesita ser honesta. Y si la haces de corazón, te prometo que Dios va a moverse. No siempre como esperas, no siempre en el tiempo que quieres, pero se moverá, porque su promesa es clara. Todo aquel que la invoca será salvo, y eso incluye tu mente, incluye tus pensamientos, incluye la paz que tanto has buscado. Hoy es el día. No esperes a sentirte listo. El primer paso nunca se siente listo, pero el que da el paso, ese es el que llegas. Entrega tu mente a Dios y prepárate, porque lo mejor de tu historia apenas comienza.